Seguimos en No Te Vayas Campeón en este día sábado y le doy la bienvenida acá a los estudios de Radio Sí al señor Jorge Ivanzuk, autor del libro Historia del Fútbol Amateur en Argentina, un libro que todos los amantes de la historia del fútbol argentino conocen y vamos a tratar de adentrarnos ahora en ese libro, en esa historia y en lo que es el fútbol amateur en nuestro país. Jorge, gracias por venir, gracias por estar acá en No Te Vayas Campeón. No, para mí un placer. Siempre charlar de fútbol es uno de los placeres que tiene la vida para los que somos amantes de este deporte. Fuera del aire hablamos un cachito del libro, Historia del Fútbol Amateur en Argentina. ¿Cómo se te despierta a vos no sé si curiosidad, las ganas de conocer, cómo llegás vos al fútbol amateur, teniendo en cuenta que tu libro, en un ratito lo vamos a estar seguramente ampliando, es casi una piedra fundacional de lo que son los registros del fútbol amateur en nuestro país? Bueno, uno de chico, si tiene pasión por el fútbol, como que la tengo, y le gusta la historia, siempre fui guardando en los cajones, en casa de la vieja, iba guardando recortes. Y me llamaba la atención que todo era a partir del 31 de mayo del 31, fecha en que empieza el profesionalismo. Y bueno, en algún tiempo ocioso dije, a ver qué es esto, y empecé a ir a las hemerotecas y a leer viejos diarios, y me daba cuenta de que era imposible, porque al principio era, en la parte que jugaban los británicos, era un acto social, un entretenimiento social, no había ni pasión ni nada. Entonces, esa última década del siglo XIX fue la más compleja. Pero ya después, entrado el siglo XX, el siglo pasado, y también era muy difícil, porque eran de encontrar los resultados, las formaciones. Ya a partir del 1910, ya se empieza a encontrar material. Pero hasta ahí era un problema muy grande. Y bueno, había que armarse de paciencia y buscar, y nunca se terminaban de encontrar. ¿Vos fuiste entonces por esos resultados o para armar un poco la historia, armar ese rompecabezas que tenía que ver con el fútbol argentino previo a 1931? Y recién decías que la última década del siglo XIX, la primera década del siglo XX, fueron como las más complejas porque todavía era algo más lúdico y no despertaba tanta pasión, o todavía no se estaba como el fútbol en Argentina difundiendo, divulgando. Me imagino los medios no le daban demasiada cobertura. ¿Qué te motivaba a vos a seguir rastreando y a seguir buscando casi arqueológicamente, pienso? Y bueno, es la voluntad. Cuando vos se te pone algo en la cabeza, o abandonás depende de la personalidad de cada uno, o abandonás de movida porque esto es muy difícil, o le das y le das y le das hasta terminar. El libro tiene 10.000 resultados, como estás escuchando, 10.000 resultados. Y solo faltaron la primera edición del año 92, 55. Y en la reedición solo faltan 9. O sea, hubo muchos historiadores, mucha gente también amante del fútbol, que aportó esa diferencia de datos. Y entonces es un placer que uno va sintiendo cada vez que consigue un resultado. Esto implicó ir 40 años por la prensa, por ejemplo, y 40 años vuelta por La Nación, y cuando había una diferencia muy típica en aquellos años, buscar una tercera fuente. Y los primeros resultados, cuando era el fútbol británico, acá el dominio británico estuvo hasta 1912, antes de la Primera Guerra Mundial, era un entretenimiento social. Y entonces los periódicos británicos, que en aquella época eran 2, The Standard y Buenos Aires Herald, eran periódicos, no eran diarios. Salían martes, jueves, sábado y domingo. Entonces se anunciaba el martes: gran partido, gran match de fútbol entre tal y tal. El jueves lo repetía, el sábado lo repetía, el domingo lo repetía, y ibas a buscar martes, jueves, no estaba el resultado.
porque era un entretenimiento social. Ahí radicó la mayor dificultad para conseguir esos resultados. Y bueno, hay que armarse de paciencia y de años para llegar a terminar lo que terminó siendo. ¿Y qué terminó siendo? ¿Vos lo pensabas de entrada, esto lo voy a hacer para que termine siendo un libro? ¿O dijiste, empiezo a investigar y para mí, después te diste cuenta con el material que había, que no estaba publicado en ningún lado, esto de, che, ¿y si lo saco un libro? Bueno, esa idea loca te va surgiendo con el tiempo. O sea, primero era conseguir los resultados a como diera lugar. Eso implicaba Rosario, La Plata, Loma de Zamora, las 3 hemerotecas que hay acá en la capital. Implicó mucho esfuerzo. Entonces, vos vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo y paciencia, y los años pasan y te das cuenta que estás llegando a tener un material que no existe prácticamente. Entonces, terminado eso, ahí me puse a leer, porque dije, esto tiene que salir. Entonces me puse a leer mucho de historia de lo que se conseguía del fútbol argentino y enciclopedias del fútbol mundial, y así fue tomando forma. Y así llegué a un final en borrador. ¿Te pasó mientras estabas ya con la mente puesta en el libro? Digo, a muchos años de investigación. En un momento decís, che, esto me parece que puede tener forma de libro. Decir, voy a volver para atrás, porque si lo saco en forma de libro, no necesito algo más que tener anotados solo los resultados. Tal vez empezar a ver equipos, empezar a ver jugadores, desarrollo de los torneos. ¿Te pasó eso de tener que reinvestigar cosas que vos ya habías investigado? Esto de ir 40 años para adelante con un diario, 40 años para atrás con el otro, y de volver y volver y volver. Hasta el día de hoy te vas dando cuenta, ay, cómo no dije esto, cómo no escribí, cómo... Te vas dando cuenta de que hay errores mínimos. Afortunadamente, entre la primera edición y la segunda, hay errores mínimos. O sea, es muy fiable la primera edición y la reedición. Pero siempre hay algo que te va quedando en el tintero, que te vas enterando después por otros historiadores de clubes. Nunca la obra se termina, siempre hay algo más, pero la satisfacción de haberlo hecho es infinita. Y cuando la primera edición es del año 92, todavía no estaba muy, o no era muy habitual la literatura vinculada al fútbol. Había algunas publicaciones, pero me parece que en los últimos años fue como un boom, cuando los clubes empezaron a cumplir 100 años y demás, y en ese momento no tanto. ¿Qué sentiste cuando tuviste el libro en la mano en ese año 92? Y si pensabas en todo lo que iba a generar ese libro. Bueno, uno no es que piense, uno es con el palo con la zanahoria, vamos a ver si lo podemos hacer, porque eso fue la época de la precomputación. Estamos hablando de los 90, era incipiente la computación. Y bueno, terminado el libro había que conseguir a alguien que mira, el borrador son 3 libros manuscritos del tamaño del actual. Pero había que conseguir alguien. Esto todo fue hecho a pulmón, no hubo ningún aporte de ninguna editorial ni nada. Entonces esto iba creciendo con el tiempo, con el esfuerzo, y había que conseguir a alguien que lo diagramara y lo compusiera. O sea, lo que estaba escrito manualmente había que llevarlo a formato de libro. Y bueno, recorrí montones de lugares y todos me decían, no. Hasta que alguien me dice, mira, ¿por qué no vas a ver a un tal Jorge Ortigosa? Decirle que vas de parte mía. Bueno, voy a ver a Jorge Ortigosa. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mira, mi nombre es tal, tu nombre es tal. Sí, yo vengo de parte de Juan Gómez. Y miró y me dijo, Juan Gómez no lo conozco. Y, ya empezamos mal. ¿A dónde me metí? Y bueno, Jorge me miró, ojeó, tuvo un rato largo, hasta que me dijo, yo te lo hago.
Así que ese fue el paso grande, ahí hubo que invertir dinero, obviamente, pero se lo mereció porque realmente el esfuerzo que él hizo hasta darle la forma de libro, y bueno, ahí empieza a ser una satisfacción, cuando vos ves de que ya el borrador está, el borrador no manuscrito, sino para imprimir. Y ese borrador, o ese manuscrito que dijiste, tres libros de lo que son hoy el libro. Se conserva. Ah. Se conserva en mi biblioteca. Sí, eso es un... Porque es yo no sé si lo dije al aire o no, pero no, creo que lo dije al aire. Tu libro es la piedra fundacional de la investigación del fútbol amateur. Y es un poco lo que vos decías, hasta ese momento todo empezaba en el 31. Yo no sé si es por cuestiones de historiadores anteriores que arrancaron en ese año porque era más fácil, o qué, pero tu libro fue como ese puntapié inicial para decir, che, hay una historia atrás de ese 31. Sí, afortunadamente sí, ha sido muy, muy bien recibido en el ambiente, y es más, es muy grato ver cuando tu libro está en una biblioteca, te sacan la foto de una biblioteca y ves tu libro ahí, es la satisfacción personal. Y después de muchos historiadores, han surgido montones de historias a partir de ese libro, y que te citen como bibliografía es una satisfacción muy grande. Yo en este programa No Te Vayas Campeón, con todos los que voy charlando y las personas que vienen y que entrevisto, saco mi lado cholulo, aunque no parezca, pero yo estuve buscando muchísimos años tu libro, y cuando me enteré que iba a ser la segunda edición o que iba a haber una reedición, me puse muy feliz porque yo era de esos de que tenía que ir o a la biblioteca de la AFA a chusmearlo y a verlo, y lo veía y decía, yo esto lo quiero en mi biblioteca, pero no se conseguía, no había, no circulaba. Me da la impresión justamente por eso, porque era un libro, o esa primera edición, digo, pero es un libro que a todos los historiadores nos marca y nos guía dentro de lo que es la historia. Después cada uno tiene su club y cada uno investiga sobre su club, pero ¿cuándo surge esa idea de hacer una segunda edición, y por qué? Bueno, perdón, Jorge, ¿y cuántas veces te lo pidieron entre el 92 y 2022 que salió? A partir de que se agotó el libro se habrá agotado a los 3 años más o menos. Y vos no te olvides que acá no hubo ninguna editorial de por medio, todo un esfuerzo a pulmón, y no tiene la difusión, no había método de difusión como los que hay hoy. Entonces, bueno, y un día se acabó. Y entonces estaba tras otro proyecto y dije, bueno, algún día va a volver a hacer este libro. Y todo el mundo, ¿y para cuándo, joven? ¿Para cuándo? Aquella vieja canción, bastante vieja. Había que reeditarlo. Y bueno, demoró muchos años porque cambié el concepto. O sea, la primera edición es muy numérica. Y a los historiadores un poco como que les gusta hacer su propia estadística, sacar sus propios números. Entonces saqué del primer libro, saqué toda la parte numérica, no toda la parte, por los 10.000 resultados estaban, pero saqué en la última parte muchos historiales y otras menudencias, y me dediqué a ponerle más perlitas de cosas que pasaron, que uno cuando lo lee hoy en día dice, pero esto no pudo haber pasado. Sí, pasó, era otro mundo, y esto siempre lo explico en las clases de periodismo, ¿no? No había WhatsApp, no había celular, no había notebook, no, era otra cosa, no había cronistas, no había audiciones deportivas, era una cosa totalmente distinta. Entonces, leyendo esas cosas que pasaron en esa época, uno dice, no, esto no pudo haber pasado. Sí, porque por ejemplo antes no había conexiones ni WhatsApp, y cómo se enteraban los resultados en otra cancha. Palomas mensajeras.
Así que ese tipo de detalle. Entonces, siempre, ¿para cuándo? Bueno, allá por principios de la década del 10, dije, bueno, vamos a reeditarlo. Y empecé a darle forma y siempre estuvo a un par de meses, en caso de que apareciera el momento, de sacarlo. Y vos un libro tenés que sacar en algún momento en que haya un boom de algo, que la gente esté con ganas de enterarse de la historia. Y bueno, llegó el Mundial del 2014. Entonces dije, este es el momento. Es ahora. Perdimos la final. El ambiente no era muy bueno. Dije, bueno, vamos al 2015. Mirá todo lo que hizo Palacio. Era por abajo. Nos perdimos el libro en ese año porque Palacio se la quiso picar. Palacio el referí, el penal ese de novia. Bueno, el 2015, Copa América en Santiago de Chile. Perdimos la final con penales. 2016, centenario de la Confederación. Todos los años iba dando una chance. Claro, perdimos la final. 2017, el 38-38, caos en el fútbol. Claro, venir a hablar de fútbol argentino era... 2018, Mundial de Rusia. Ahora sí. No, tampoco. 2019, perdemos la Copa en Brasil, la Copa América. 2020, pandemia. 2021, cuando ganamos en Río, dije, me parece que es el momento. Y bueno, ahí estuvo siempre a punto de hacer. Faltaba el último esfuerzo, venía el Mundial y bueno, ese fue el momento de la reedición. Y esa reedición que hubo, ¿sentís que tuvo la misma repercusión o el mismo interés que esa primera edición del 92? Sí, sin duda. El interés siempre estuvo. Todos aquellos que preguntaban ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? Bueno, se concretó ese para cuándo. No me puedo quejar, realmente es una obra que ha dado... están quienes lo aman y quienes lo destruyen, pero es una parte de la historia, y es una parte de la historia que faltaba, porque el primer libro que sale de historia del fútbol en la Argentina es el Fútbol en Río de la Plata, de Escobar Babio, allá en 1923. Pero era muy elemental. Y después, bueno, aparece, ya con el tiempo, aparece la historia de Alumni, también de Escobar Babio. Y el primero más completo fue la historia del fútbol argentino de Eiffel, que son 3 tomos. Y bueno, siempre el gráfico fue tutor, mundo deportivo, goles, pero nunca, o sea, sí se sabían los campeones, pero de resultados muy poco que habrá. Entonces, sin duda que para mí es un orgullo. Y se concentró todo, sobre todo porque Pablo Ramírez escribió en fascículos la historia del fútbol argentino. Entonces todo el mundo se tomó de ahí. Y los modernos, los periodistas de hoy en día, les cuesta. Sabían de que tenían tantos campeonatos, tanto que ahora les cambió el sistema, porque a partir del 2006 los medios empezaron a tomarlo entero. Claro, antes no había material, ahora sí estaba. Entonces, ese es uno de mis orgullos. ¿Por qué crees, Jorge, que mucha gente, vos recién decías, la mitad lo ama, la mitad lo odia? Digo, básicamente como haciendo ahí o trazando una línea, digo, al fútbol amateur y a tu libro, y ¿por qué crees que sucede eso con mucha gente que desprestigia o siente que el fútbol amateur no existe, no hay que contarlo, no sirve para la estadística? Bueno, la historia hoy se cuenta de la semana pasada, del último partido, del último éxito, porque no hay conocimiento de la historia. Si vos a los chicos de hoy, sobre todo, porque el chico de hoy no lee, copia y pega y lee en internet y está todo muy influenciado. Entonces, según me convenga, lo cuento o no lo cuento. Entonces, algunos lo favorecen y lo quieren contar a muerte y a otros lo odian y no. Entonces, yo creo que hay
dos preguntas claves en esto. Antes había desconocimiento, ahora hay conocimiento. Entonces, ¿por qué no contarlo? Por ejemplo, si vos te hacen presentar un currículum, vos empezás a contar tu vida o tu biografía a partir de los 18 años, o desde que naciste, que te llevaban a la plaza, el biberón y cuando te llevaron al zoológico. Yo creo que la historia no se cuenta a partir de los 18, se cuenta desde el principio. Esa es una cosa. Y otra podría ser, por ejemplo, si el rugby se profesionalizara, hoy en día es amateur, el SIC, el CASI, el Belgrano, ¿qué empiezan a contar de cero? ¿Ignoran lo anterior ante la evidencia? Sí, y para mí hay algo clave en esto, que es en el propio fútbol, digo, la historia de los clubes. Muchos nos enorgullecemos de nuestro club por cosas pasaron en el amateurismo. Digo, podés nombrar si querés nos centramos en los 5 grandes, todos forjaron su grandeza en el amateurismo. Ninguno forjó su grandeza post 1931. Todos son de la gira del 25, los 7 campeonatos de la década del 10. No sé, digo, podés nombrar cualquier cosa que todo surge en el amateurismo. Ya al 31 llegaron grandes los clubes. Si Boca y River, por ejemplo, los dos más populares, juegan con la misma camiseta, las mismas canchas y los mismos jugadores en 1930 y vuelven a jugar en 1931, ¿cuál es la razón? No entiendo. Que el dinero que siempre hubo en el fútbol, por eso se llamaba amateurismo marrón, no para todos, pero sí para los más importantes, se blanqueó y se puso arriba de la mesa. No me cierra. Pero aparte, ¿cómo negar los dos títulos, los primeros títulos que tiene el fútbol argentino, que es el subcampeonato olímpico de 1928 en Ámsterdam y el subcampeonato mundial en Montevideo del 30? Entonces, no me cierra cómo una cosa se cuenta y la otra cosa no se cuenta. Y lo que pasa es que se ha puesto tan, ¿cómo decirlo?, tan tirante la situación, que hoy en día el hincha de uno quiere que su enemigo reviente, que lo goleen, que lo aplasten para sentir felicidad. Eso fue un cambio muy grande que antes no existía, que pasa ya por la década de, más o menos hasta finales de los 80, en que cuando un club argentino jugaba contra un extranjero, el país se hinchaba por el club argentino. Cuando una selección sudamericana jugaba contra una europea, se hinchaba por esa selección sudamericana. Y el ejemplo más claro fue después de las Olimpiadas de París, que gana Uruguay. Antes, claro, al no ver WhatsApp, se mandó un telegrama felicitando a la delegación uruguaya y se los invita a jugar a Buenos Aires un partido homenaje a los Olímpicos. Y ese día, entre otras cosas, nace la vuelta olímpica. ¿Y por qué? Algo impensado. Cuando salen a la cancha, la gente le pide que den una vuelta alrededor del campo de juego. ¿Cómo se denomina eso? La vuelta olímpica. ¿Para qué? Para aplaudirlo. Esto sería impensado si River o Boca, el rival jugando en su cancha, le piden que dé la vuelta olímpica para aplaudirlo. Esas son las diferencias. Pero no solo es la diferencia en el fútbol no es comparable más allá de 10 años, técnicamente. O sea, esta es la pregunta, ¿quién es mejor, Maradona o Messi? Son dos fútboles distintos. Maradona, Messi o Pelé, y son fútboles distintos. Maradona, Pelé o Di Stéfano, son fútboles distintos. Cada uno tiene su época. Entonces, esa fue una época donde todos los clubes existieron. Y todos los clubes tenían nombre de jugadores y luchaban por su divisa. Y la mayoría ganaba dinero. Los más importantes ganaban dinero. Y el resto jugaba por amor al arte. Porque, por ejemplo, ¿dónde nace esto? Allá por 1885 en Inglaterra el fútbol se profesionaliza. Porque esto es un proceso que viene después de la Revolución Industrial, cuando los dueños de las empresas los domingos
salían a pasear y veían que el pueblo se reunía alrededor de una cancha para ver un partido. Y en otras canchas no había nada. Entonces, ¿por qué acá hay mucha gente y allá no? Porque tenían los mejores jugadores. Entonces ahí les nace la idea. Vamos a traer los mejores jugadores de Escocia, de Irlanda, les pagamos y cobramos entrada. La Federación Inglesa pone el grito en el cielo. Dice, no, esto se juega por amor al arte. Bueno, y ahí está el problema, no ante la evidencia debió rendirse, y el fútbol a partir de 1885 en Inglaterra se hace profesional. Viniendo para acá, para la Argentina, y en esa época, ¿no? De la primera década o la última década del siglo XIX, primera década del siglo XX y demás, ¿en qué momento, si tenés que armar una línea de tiempo, situás vos este cambio del fútbol que hablábamos en el inicio, este fútbol recreativo, a un fútbol ya, o a un deporte ya competitivo, donde empiecen a ingresar el dinero y demás? ¿Hay algún momento en ese amateurismo para señalar? Mirá, es difícil de precisar una fecha, pero te diría que en la década del 10 yo he leído algunos hechos de que los clubes echan jugadores en asamblea por mercantilismo. No era profesional. La palabra era mercantilismo. Lo echaron del club porque quería dinero para cobrar, claro. Así que es muy difícil precisar una fecha. También se rumoreaba que los jugadores de Alumni, también se rumoreaba que los de Racing, pero es difícil. Yo que haya leído, sí, a partir del principio de la década del 10, que echaron a uno por mercantilista. Quiere decir que ya era incipiente la cosa, sobre todo que venía desde Inglaterra de 1885. Y hasta 1912 el fútbol fue dominado por los británicos. Entiendo lo que plantea Jorge, y coincido esto de que muchas veces es difícil poner una fecha exacta, entendiendo, y acá lo hablamos siempre en el programa, que son procesos históricos que se van dando. ¿Crees que en esa década del 10 empieza un poco también ese predominio de los famosos equipos con un juego un poco más criollo, que empiezan a aparecer los jugadores ya nativos de acá, o que no tenían raíces inglesas? ¿Crees que se da como en esa década también? Bueno, te diría que a principios de... Hay un hecho muy importante. Allá por 1900 asume Chevalier Boutel como presidente de la AFA. De la AFA, sí. Pues cambiaba de nombre, palabras en castellano, en inglés, en francés. Vamos a ponerle la AFA antecesora. Era presidente del Lomas Athletic, hoy en día club de rugby, y que jugó en primera hasta mediados de la década del 10, y dio un montón de pasos importantes, porque hasta ahí ese momento era incipiente, eran los ingleses locos, después los ingleses de élite que vinieron a implementar todo lo que se había dado después de la Revolución Industrial, o sea, los bancos, las compañías de seguro, los desagotes de la ciudad de Buenos Aires, los ferrocarriles. Era esa gente la que sabía. Entonces, con ellos se crean los sportmen, esa clase adinerada, pudiente, pues no vinieron a trabajar el campo. Se daban el lujo de practicar varios deportes, entre ellos el fútbol. Era uno de los deportes que se practicaba. Entonces este señor, Chevalier Boutel, se da cuenta y crea primero la Copa de Competencia, así como la Copa Argentina, sistema por eliminación directa, y la final se jugaba con los uruguayos en Buenos Aires. En 1902 crea la selección argentina. Y empieza a haber un auge. Los chicos, claro, no te olvides que Buenos Aires era todo terreno, no sé, todo terreno libre. Sí, campo, ¿no? Claro, terreno. Llegaba hasta Callao, empezaba en La Boca, en Barracas, y se traslada a la zona norte,
el barrio norte después de la epidemia de cólera en 1869 y en 1870 la de fiebre amarilla. Y era un proceso a partir de 1880 que se produce una gran inmigración, se abre la inmigración. Entonces había muchos chicos, y esos chicos que querían jugar al deporte más barato que había, que era con una pelota, incluso hasta era una pelota de trapo. Claro, claro. Sí, y jugaban mucho con una sola, claro. O sea, no necesitaban y más. Había mucho terreno libre. Entonces se dio cuenta este señor Chevalier Boutel de que había mucha voluntad, digamos que había muchos indios y pocos caciques, corrían todos atrás de la pelota. Entonces dijo, no, yo tengo que traer equipos profesionales británicos para que nos enseñen a jugar. Y ahí viene en 1904 el Southampton, que en ese momento estaba en el sur de la liga inglesa y que hoy está tecleando en la Premier League. En 1905 viene el Nottingham Forest y en 1909 vienen el Tottenham Hotspur y el Everton. Y en 1906 viene un equipo de residentes británicos en Sudáfrica. Y la prensa empieza a darle mucha importancia. Va a venir tal equipo y entonces estos jugadores y esta campaña, y la gente empieza a crearse una ebullición por poder jugar al fútbol. Y ahí nace el proceso fundacional. Que los clubes ninguno nació con tener el Monumental ni la Bombonera. Eran 15 chicos que se reunían para jugar al nuevo deporte. Si les iba bien, sumaban otros 15. Y si les iba bien, había que hacer 2, 3 equipos. Pero paralelamente, hay que imaginarse cómo se hacían. No te olvides que la mitad de la gente, a principios del siglo pasado, la mitad hablaba el español y la mitad eran italianos. Sí, dialectos claro, sí, idiomas Entonces, desconocidos. ¿cómo se hacían los partidos de fútbol? Había un periódico que se llamaba La Argentina y que te permitía publicar los desafíos. Por ejemplo, escribías una carta y el equipo de la Avenida Corrientes desafía al equipo de la Avenida Santa Fe para dentro de 3 domingos en su cancha. Y el equipo de la Avenida Santa Fe tenía que contestar si aceptaba o no aceptaba el desafío. Perfecto. Ahora bien, había una pequeña condición. Tenía que tener un nombre, tenía que tener una cancha, tenía que tener una pelota, un responsable y un sello. Entonces, del otro lado, había que juntar plata para comprar una pelota, juntar plata para alquilar una cancha. Entonces, había que poner plata. Ese fue el origen de las cuotas sociales. La infinita mayoría jugaban 1 o 2 partidos y desaparecían, pero otros empezaron a tomar popularidad, empezaron a ganar, entonces había un equipo A y uno B, uno A, uno B, uno C, y fueron expandiéndose y después empezaron las tareas sociales. O sea, jugar a las cartas, al dominó, al ludo, los juegos de aquella época, y había que alquilar un local. Y después... Y ahí podemos poner el origen de las sedes. Claro. Que son esos locales. Y sí. Y después, si el equipo ganaba, había que poner tablones. Ese fue el nacimiento. Así que esa fue la etapa fundacional, principios del siglo pasado. Sí, y pienso en esto que vos ibas contando, Jorge, como esta cronología, ¿no?, de cómo se iban creando los equipos, y también ahí está el tema de las mudanzas, por ejemplo, ¿no? Esto de un club que estaba en un determinado barrio se tenía que ir porque, no sé, le remataban donde tenía la cancha, le pedían el terreno o lo que sea, y empezaban esa mudanza, que hay infinidad de clubes, digo, que empezaron en un lado y se los conoce en otro o se terminan asentando en otro. Bueno, el caso más común es Boca y River, los dos nacen en La Boca, y River termina yéndose en el 23, después de ambular por Sarandí, claro, a Alvear y Tagle, y después hace el Monumental,
Y Boca, que también deambuló por Sarandí, y tuvo varios terrenos, y nace la Bombonera en 1940. Independiente, por ejemplo, es un club de nacimiento porteño y desarrollo bonaerense. Independiente se funda, los socios originales lo fundan en una tienda acá en Capital, y después tiene que mudarse a Avellaneda, donde hizo su grandeza. Hubo muchos cambios de sedes, de canchas. Fue muy típico en aquella época. Es que era todo a voluntad. Todo, si ganamos, vamos avanzando, y si perdemos, no existimos más. Era muy típico de la época. Formó parte del desarrollo de las instituciones del fútbol argentino. Pienso en eso de la voluntad, de decir, capaz que en un lado estaban alquilando el terreno y poniendo todos los meses plata, y aparecía uno y decía, me regalan un terreno pero en tal lugar, bueno, nos vamos para allá y dejamos de pagar un alquiler. Impensado en las épocas actuales, hubo muchos dirigentes que avalaron con su patrimonio personal deudas de la institución. Eso hoy en día es al revés, te diría. Más bien, que me puede dar el patrimonio. A ver, ¿qué le puedo sacar al club? Siempre hay, en todas las circunstancias actuales, la duda que tenemos, ¿no? Y no hay club que se salve de eso, porque hablas con los hinchas de cualquier club y en todos los clubes sospechan de sus dirigentes. Desgraciadamente son los tiempos modernos. Por eso no conozco un solo hincha que diga, la verdad, mi dirigencia, me saco el sombrero. Bueno, no hay división, no hay club, sede, nada. Pero esto fue en los últimos años, porque vos fíjate, allá por los años 70 había 3 instituciones líderes, que eran Vélez, Ferro e Independiente. Independiente, por ejemplo, el llamado orgullo nacional. Eso es anterior a las copas. Las copas quedaron de lado. Era el crecimiento institucional que tuvo. Igual que Ferro, igual que Vélez Sarsfield. Lo que hizo el Pepe Amalfitani en Vélez fue admirable. El crecimiento que le dio, la grandeza que tenía Ferro. Te diría que hasta los 90, institucionalmente, era importantísimo. Y bueno, los devenires de la economía argentina y el cambio de los dirigentes, que uno sabía dónde vivían y le podía ir a tocar el timbre, bueno, cambió un poco. Como todo el fútbol cambia cada 10 años técnicamente. También hay una renovación total dirigencial. Sí. Estamos charlando con Jorge Ivanzuk, autor del libro Historia del Fútbol Amateur en Argentina. Jorge, volvamos al amateurismo, que es un poco más lindo que el presente. Investigando y yendo a las hemerotecas tantos años y demás, ¿con qué te fuiste encontrando y descubriendo, ¿no? De grandes equipos, grandes jugadores, las figuras que había por aquellos años? ¿A quién mencionarías? Bueno, mira, bueno, cuando vos hablas de fútbol amateur, no podés dejar de mencionar al que fue al más grande, o sea, el primer grande del fútbol argentino, que se llamó Alumni. Alumni fue el primer equipo de descendientes de británicos en la Argentina, el primer equipo ganador. Juega 12 campeonatos y gana 10. Y hubo una familia, tampoco se puede dejar de omitir de que el padre del fútbol argentino fue don Alexander Watson Hutton, o Hutton, como lo quieran mencionar, que se da cuenta de la importancia de hacer deporte, que era el palo con la zanahoria. O sea, tenés que estudiar para después poder hacer deporte. Entonces, en su colegio, el English High School, que todavía existe y está en el barrio de Coglan, implementa la actividad física como distracción, digamos así,
que ya empieza a ser importante desde el Estado, empiezan a dar leyes para que se comience con la práctica de actividades físicas, empieza a jugar al fútbol y de ahí nace lo que sería posteriormente el alumni. Y el alumni se basa en una familia que era la familia Brown, descendientes de argentinos y de origen escocés. Eran 11 hermanos, 3 mujeres, 8 jugaban al fútbol, uno falleció muy joven, y de los restantes 5 todos jugaron alumni, 5 fueron pilares de la selección nacional, y la primera estrella del fútbol argentino fue Jorge Gibson Brown, que jugaba de central, pero cuando se aburría se iba a jugar de centro delantero y hacía una cantidad de goles impresionante. Así que no, es imposible no mencionar alumni dentro de lo que es el amateurismo. Y alumni nos da la primera alegría con esos equipos que mencioné, británicos que llegaban, ganaban por goleada, no había con qué darle, claro. Ellos sabían jugar y nosotros, eso que había comentado, de que muchos indios y pocos caciques, todos corrían atrás de la pelota y los otros sabían jugar. Claro. Entonces eran goleadas terribles. Y el primer triunfo sobre un equipo de británicos se da el 24 de junio de 1906 contra esos residentes de Sudáfrica que vienen al país de gira. Se les gana 1-0 y ¿quién? Alumni, que constituye el primer triunfo de argentinos sobre un club sobre un equipo de británicos. O sea, esa es la base del fútbol. La base del fútbol es alumni. Y la primera estrella del fútbol argentino es Jorge Gibson Brown. Claro, venían y nos ganaban por goleada. Y ya en 1913, el primero de los grandes actuales en subir es River en 1909 y Racing sube en 1911. Se separan las ligas por una disputa y en 1913 y en la liga oficial empieza a ganar todos los torneos, 7 torneos seguidos los gana el Racing Club de Avellaneda. Y ahí les nace el mote de la academia. ¿Y por qué les nace el mote de la academia? Cuando venían los británicos, venían en época de invierno, o sea, todo el terreno barro, no te olvides que no había el drenaje, ni el abovedado. La semilla del césped de hoy, claro, era otra cosa. Ahí no era que lo regaran para que la pelota corriera, no, era barro, no había nada de esto. Entonces, ellos estaban acostumbrados en la Gran Bretaña. Siempre llovía, claro, y siempre estaba húmedo, estaba mojado. Entonces, ¿ellos qué hacían? Tiraban la pelota, corría uno, tiraba el centro, cabezazo, gol. Y así nos iban ganando. Entonces, se dan cuenta de que había que cambiar el sistema. Para colmo, venían en verano, en invierno, el verano de ellos, el invierno nuestro, que era imposible moverse. Empiezan a crear el estilo rioplatense. ¿Qué es el estilo rioplatense? La pelota corta, la gambeta, el amague, el pase corto, un estilo totalmente distinto que nace en Racing, por eso lo llaman la academia, y después adoptan los uruguayos, el estilo rioplatense. Y ahí ya cuando, tengamos en cuenta que hubo una Primera Guerra Mundial del 14 al 18, ya dejan de venir los británicos y empiezan a venir de otros países. Se ganaba y se perdía, hasta que ya finalizada la década del 20, ya ganaban más los nuestros que los de afuera. Pero ese es y bueno, en ese Racing, en esos 7 campeonatos del 13 al 19, y aparece Oaco, un montón de jugadores que pasan a ser estrellas, porque eran los más ganadores. Y con ese estilo no había con qué darle. Así que ese es el origen del fútbol rioplatense de la pelota al pie.
Jorge, para ya ir cerrando y obviamente agradeciéndote esta visita a No Te Vayas Campeón, ¿qué destacarías de aquellos años del fútbol argentino? ¿O cuáles fueron esas semillas que tuvo el fútbol amateur en Argentina, que después se replicó, digo, a lo largo de los años? Hablabas recién de Alumni como la piedra fundacional de lo que es el fútbol argentino. Mencionamos a Racing con esa escuela de fútbol que después se trasladó también a Uruguay, se la conoce como la escuela rioplatense. Pero ¿qué otra cosa se puede destacar a nivel juego, tal vez a nivel equipos, a nivel jugadores? Yo creo que lo más importante fue el crecimiento. Porque de aquel pasatiempo de los británicos, que había 100 personas mirando un partido de fútbol y se tomaba el té cuando se terminaba el partido, ya en la década del 20 había 20.000, 30.000, 40.000 personas mirando un partido de fútbol. Totalmente impensado, pero sí había eso. Bueno, no te olvides que hoy en día, qué sé yo, River, por ejemplo, tiene 86.000 de capacidad, pero hay muchas plateas. En ese entonces no había platea, eran todo de paradito. Entonces, 40.000 personas para ese momento era mucho. Y el fútbol despertaba pasión. Si vos hay algunas fotos donde se veía cómo iban colgados en los tranvías, subidos a los postes de luz, un hecho que no se puede creer, y era una pasión. O sea, ese crecimiento ya venía de los finales del amateurismo, entonces, ¿por qué no contarlo, no? Pero fundamentalmente es eso, y hubo, sí, grandes jugadores. No te olvides de un subcampeonato olímpico, y no te olvides que ya en 1909 hay un jugador de Viale, de Newell's Old Boys de Rosario, que cuando vinieron el Tottenham y el Everton, ya se lo quieren llevar para que vaya a jugar al fútbol inglés, y dice, no, yo me quiero quedar en mi patria. Pero a partir de 1925, tan importante era el fútbol de estas tierras que empiezan a hacerle ofertas. Y el primero de ellos que se va es Julio Libonati. Y bueno, después en el 28 se va Orsi, y no te olvides que en el 34, perdón, ya Italia sale campeón del mundo con 4 jugadores argentinos. Entonces el crecimiento es exponencial. Era multiplicar y multiplicar. El fútbol ya era pasión. Claro, y ya para esos años ya había nativos, digo, ya eran pibes que habían nacido con el fútbol explotando, ya para el 30, 35. Sí, yo creo de que ese proceso de cambio es a partir de los 1900, con la llegada de Alumni, y porque los equipos de la última década del siglo XIX eran británicos, pero por lo que te digo, algunos se llamaba United Bank, Banqueros Unidos. ¿De dónde venían? Eran todo tipo que vinieron a poner, claro, el sistema de bancos. Otro, el sistema de aguas de agua corriente. No te olvides que el edificio que tenemos en la avenida Córdoba entre Riobamba y Ayacucho, el Palacio de Aguas Corrientes, que es uno de los más bellos de la capital, sí, lo construyeron ellos. Entonces venían a hacer ese tipo de obras. Trabajaban durante un tiempo y se iban, y algunos jugadores pasaban de un equipo a otro, pero siempre eran británicos. Por eso a partir de 1900 ya empieza a popularizarse el gusto, obviamente, pero empiezan a llegar los jugadores argentinos. El primer club argentino en jugar es Estudiantes de Buenos Aires en 1904, que los británicos le permiten la entrada porque eran estudiantes de medicina. Claro. Y después, en 1905, argentinos de Quilmes. Eran argentinos de Quilmes. Eran argentinos que vivían en Quilmes, donde estaba Quilmes, que era el capo de la liga. Claro. Entonces, ese es el desarrollo. Yo creo que el gusto popular es lo más importante del amateurismo. Y bueno, el fútbol argentino se reflejaba siempre con el uruguayo y el uruguayo en el argentino.
Entonces, por eso la pica del 28, por eso la pica del 30, por eso esa era pasión, pero no odio, de la vuelta olímpica del 24. Es todo un crecimiento que se fue dando en la era Matau. Jorge, muchísimas gracias por haber venido, por charlar sobre fútbol amateur acá en No Te Vayas Campeón. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ustedes. Jorge Ivanzuk pasó por No Te Vayas Campeón.